Una palabra que Dios me habló desde ayer, pero esta mañana fuertemente, para este día, para este tiempo, es por tomar una referencia clave, por decirlo así, la palabra es sabiduría de Dios. Y para poder hablar de la sabiduría de Dios, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en algo. Esto no es que sea una teología nueva, ni quiero con esto decir, esta es la forma correcta y esta es la definición. Pero quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en algo, y es que hay dos sabidurías. Una es humana y la otra es de Dios. Vuelvo a repetir, no es que esto sea tajantemente así y esta es la doctrina y la partimos ahí y de ahí nadie se mueve. No, estoy diciendo una referencia para que entendamos el mensaje y para que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Pongámonos de acuerdo en esto. Hay dos sabidurías. Una es humana y otra es de Dios. Ahora bien, leyendo y escudriñando yo las escrituras en esta mañana, leí varios libros, varios pasajes y me aboqué a la sabiduría como una cuestión a buscar. Y primero, en mi primer pensamiento, si yo le digo sabiduría de Dios y sabiduría de los hombres, usted enseguida diría, desecho la sabiduría de los hombres porque no es una sabiduría. ¿Y sabe qué encontré yo? Que no es que Dios se opone a la sabiduría de los hombres, porque Él la creó. Él le dio la inteligencia a Daniel y al otro Daniel para levantar paredes, por ejemplo, para armar una casa. Esa sabiduría a mí me la dio para arreglar autos. Yo recuerdo que era chiquito, jamás había ido a un taller, tenía 12 años, me regaló una bicicleta y yo la desarmé completa y la armé completa. ¿Y qué soy hoy? Mecánico. Y esa sabiduría me la dio Dios para poder desarrollarme como mecánico. No se antepone a la sabiduría de Dios, son distintas. Entonces pongámonos de acuerdo de esto. Hay una sabiduría de los hombres, por ejemplo, usted va al médico y el médico es un hombre o una mujer, lo que fuera un doctor, que sabe, ha estudiado, tiene una sabiduría de la ciencia y te dice, mire, lo que usted tiene es tal y tal cosa. Pero hay una sabiduría de Dios que va en otro carril, distinto a este. No es que se antepone, es distinto. Por ejemplo, tenemos la hermana que fue al médico, el médico dijo, no, mire, usted vaya viendo si tiene al día Caruso, le dijo. Porque tiene una enfermedad bien complicada. Sabiduría del hombre. No lo hizo en maldad. El tipo no estudió para malvadamente darle un diagnóstico y decirle lo que iba a pasar. No lo hizo en maldad. Lo hizo en la sabiduría de la ciencia. Lo que él podía analizar a la luz de lo que tenía en sus manos. Más la sabiduría de Dios, que no es igual que la sabiduría de los hombres, dijo, no, vos sos sana. ¿Y cómo de ser sana? ¿Qué te importa? Vos sos sana. Pero explícame, no, eso no se explica. El médico te explica. Vio que usted va al médico y le explica por qué usted tiene esto, aquello, y por qué esto, y por esto, y por esto. Usted tiene esto. Y está bien. Más la sabiduría de Dios no te explica, digo, en un sentido lógico, humano. Te dice. Dice que Dios creó al mundo por su palabra. Esta es una sabiduría de Dios. ¿Cómo hizo Dios para crear el mundo? ¿Sabe ahora que me he vuelto fanático de Discovery y todas esas cuestiones de Animal Plan y todo esto? Y veo, ¿no? ¿Cómo hizo Dios para calcular que ayer veía una cuestión rara de los animales, que hay un murciélago que deja de volar en invierno en la zona donde vive y se entierra en la nieve y se mantiene quietito en la nieve hasta que vuelve de nuevo la primavera? ¿Y cómo hizo Dios para crear eso? Para que después ese bichito coma los mosquitos que hay en ese lugar y prosperen plantas y qué sé yo. Mire toda la sabiduría de Dios. ¿Usted la puede explicar? Claro, la ciencia trata de explicarlo, pero en realidad si usted se pone a ver, como suelen decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces la sabiduría de los hombres trata de explicar cómo se formó el huevo, para que luego sea la gallina. Más Dios en la sabiduría dice, acá hay una gallina y va a poner huevo. Sabiduría de Dios y sabiduría de los hombres. Y Dios nos ha dado una sabiduría espiritual que es la sabiduría de Dios. Y sobre eso quiero hablar. Sobre eso quiero enseñar, si se quiere, en esta mañana. Y que podamos tomar esta sabiduría como algo que proviene del poder de Dios, el cual hemos estado proclamando recién. Porque Dios nos ha dado esta posibilidad. Vamos a ir a ver
1 Corintios 2, 5. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Luego vamos a explayarnos por qué está escrito así. 1 Corintios, 2, 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que nuestra fe, algo espiritual, ¿verdad? ¿Alguien puede ir al almacén y comprar 100 gramos de fe? Porque si lo pudiéramos comprar no sería espiritual. Es natural, lo compramos, lo adquirimos. Yo voy a hacer todo el centro de capacitación apostólico y profético todos los meses, no voy a faltar nunca, pastor. Y con eso voy a tener fe. No, mi amor. Vení todas las clases, te va a ser bueno, pero no va a tener fe. Solo te va a capacitar en todo caso para que encuentres la fe, pero la fe es otra cosa, es espiritual. Esto solo te capacita. Digo esto porque no es algo que podemos adquirir. Yo me voy a hacer todos los cursos habido y por haber y voy a ser pastor. Está bien, si Dios te llamó a ser pastor, vas a ser pastor. Pero por más que haga todos los cursos, si eso te transforma en un pastor, lo más probable es que fracase. De una u otra manera. ¿Por qué? Porque no es por sabiduría humana. Para que nuestra fe, nuestra vida como hijos de Dios no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Por qué digo esto? Y ahora vamos a hacer lo que solía escuchar siempre del apóstol o el pastor Carlos Velar. Y él de una forma muy eufórica porque tiene un carisma y una capacidad para expresar la palabra, decía fuertemente y nunca me olvido: piense, pueblo, piense. Piense. Porque todo esto que vamos a aprender hoy es para que pensemos, pero correctamente. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que vivimos en Dios no tienen nada que ver con el razonamiento de los hombres. Lo que los hombres te dicen, Benja, es una cosa, pero no tiene que ver con lo que Dios te dice. Entonces no tratemos de explicarnos lo que Dios nos dice con la forma que los hombres analizamos las cosas. La fe, usted no la puede razonar. Que no es por sabiduría. Que lo que Dios le dice que le da y lo que Dios dice que va a hacer no es por razonamiento. No es por pensamiento. Por más que usted quiera basar su fe en lo que usted hace, en lo que usted dice, en lo que usted se esfuerce, está bien que se esfuerce, está bien que haga, está bien que aprenda, está bien todo. Pero no puede estar basada en la sabiduría, en el conocimiento del hombre. Tiene que estar basada en la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2. Y vamos a leer el verso 6 y 7. Vamos a usar unos 3 o 4 versículos para impartir esta palabra. Escúcheme bien, iglesia. Creo que somos una iglesia madura y estamos entre gente que tiene que alcanzar esta sabiduría. Esto le está escribiendo, y esto quería recalcar, también leímos recién en Corintios. Siempre me gusta contextualizar la palabra. Esto que Pablo está escribiendo aquí, se lo está escribiendo a los corintios. Corinto, la zona de Corinto, era una zona prácticamente diríamos Grecia. Era la zona donde estaban los griegos, donde la cultura era muy fuerte. Si usted ha estudiado algún poco en el secundario o alguna vez escuchado, los filósofos griegos, alguna vez escuchó de Aristóteles, de Sócrates, de estos que tenían una filosofía terrible, que aún muchas de sus cosas y sus sabidurías hasta nuestros días llegan, fueron influencia en la cultura romana, la cual hoy rige nuestras leyes, por ejemplo. Pablo le está escribiendo a este tipo de gente. Esto que estamos leyendo fue dado a una sociedad, diríamos así, inteligente, universitaria. Una sociedad que la tenía reclara la vida. Y los parámetros y filosofaba acerca de la vida. De hecho, ¿cuántos saben de las Olimpiadas? ¿Verdad? Hoy sabemos lo que son las Olimpiadas. Todos sabemos que las Olimpiadas comenzaron ¿dónde? En Grecia, en Atenas. Porque ellos eran los que lograban el mejor resultado del cuerpo. O sea, no era cualquier cosa. Podían demostrarle al mundo contemporáneo que existía en ese momento que el cuerpo bien desarrollado no era solamente para un bruto guerrero, sino que podía lograr otras cosas. Entonces hacían saltos, hacían cosas, gimnasia. ¿Me entiende? A esa cultura le está escribiendo Pablo.
A esa gente le está diciendo. Entonces la palabra está bien expresada y la tenemos que entender correctamente. ¿Qué nos está enseñando Dios? A nosotros que hoy tenemos una sociedad muy avanzada culturalmente. Aunque usted diga, pero yo nunca fui a la universidad ni nunca fui un deportista, pero hoy tenemos mucha información. Hoy más que nunca. Porque hoy las personas ni siquiera, a veces es la época más difícil para los profesionales, ¿no? Aún yo como un hombre de oficio, que no soy un profesional porque no fui a la universidad, digo, pero como un profesional en lo mío, tengo que renegar con la información, porque hoy cualquiera accede a cualquier información. Dice, ¿por qué se me rompió el auto? A ver, una falla en el Fiat 600. Pues aprieta un dedito a Google y Google dice, los Fiat 600 fallan porque la rueda se pincha, qué sé yo. Entonces te caen al taller diciéndote, yo sé, yo quiero que usted me lo arregle, pero fíjese por qué, es porque la rueda está pinchada. Y vos lo mirás como diciendo, bueno, pero habría que ver otras cosas. Digo esto porque hoy tenemos una sociedad de ese nivel, con mucha información. Y esta carta está escrita a una sociedad de aquel momento que tenía mucha información, que no eran ningunos tontitos, no eran ignorantes en un sentido no de ir al colegio, sino de conocimientos. A esta gente Pablo le está hablando. A esta gente le está diciendo, y es lo mismo, por eso entendí que es algo que Dios nos está diciendo hoy, que tenemos que adquirir esta sabiduría. Entonces tiene que hablarlo claro Pablo, no les puede hablar así nomás. En el verso 1 Corintios 2, 6 y 7 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. ¿Entiende lo que está diciendo? Le está diciendo de una forma elegante a esta gente tan culta, ustedes son unos ignorantes, tienen que ser maduros. Ustedes tienen que entender, ya como 4 años, Erika, ya o 5, casi 5, ya no pueden ser más inmaduros. Les está diciendo el apóstol, ustedes ya tienen que haber alcanzado madurez, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y si eran maduros todos, no eran niños. Le está hablando a una sociedad que le dice, entre los que han alcanzado madurez en la fe. Una sabiduría que no es de este siglo. Saben bien que la palabra siglo en la Biblia contextualiza el sistema. No está hablando del siglo 2 antes de Cristo o después de Cristo, o el 1800 o el 1000 o el 500, aunque esto debe haber sido escrito más o menos en el primer siglo, digamos, después de nuestra era. Podríamos decir 70 años después de Cristo, por decir nomás. 60, bueno. No está hablando de ese siglo. Por eso muchos que emplean la palabra dicen, no, pero estos textos son para otra época, fueron para otro siglo, porque la palabra dice siglo, y de ahí se agarra, digo esto como relleno para que entiendan, algunas doctrinas, también cristianas evangélicas, para decir, por ejemplo, no debemos orar por los enfermos porque eso era de otro siglo. Lo hicieron hombres de Dios en otro siglo y es testimonio para nosotros, pero no es nuestra realidad. No es así. Cuando la palabra dice siglo, no está hablando de las cosas que pasaron hace muchos siglos. Está hablando ahí al siglo, al tiempo, a la sociedad. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, es decir, no la sabiduría de este sistema. Hoy diríamos, si fuera yo el apóstol Pablo y le estuviera escribiendo a los hermanitos que dejé solos porque me fui a Europa, allí en Villa Allende Parque, les estaría escribiendo, les estoy hablando la sabiduría de Dios a los que ya son maduros espiritualmente, no la sabiduría de Google, sino la sabiduría de Dios. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y no está diciendo, porque suena tan fuerte que pareciera que dice, porque no está hablando la sabiduría de aquellos que hoy son eminencia. Favaloro se murió y era una eminencia. Está diciendo que perecen porque se van a morir. No porque esté en contra, ni se van a morir porque Dios lo dice que se van a morir. No, se van a morir. No tienen eternidad. De hecho, solo porque quiero ilustrar correctamente.
Si usted ve que hay muchos inventos que se hicieron en otros siglos, inventos que se hicieron en otros siglos, por ejemplo, una carreta. ¿Usted sabe la evolución que causó la carreta cuando fue inventada? Te permitía llevar las cosas de un lado a otro sin tener que llevarlo en el hombro. Era un invento tremendo. El que inventó la carreta en el momento que la inventó era un genio. ¿Fue importante en ese? Claro que fue lo más importante. Pero ya está, ya fue. Más la sabiduría de Dios no perece. Y aquí viene la aclaración de por qué. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Recién lo expresé. En misterio. ¿Cómo es que el murciélago cae a la nieve y vuelve y come los bichitos y el ecosistema? ¿Cómo hizo Dios para calcular todo eso? Es un misterio. Los científicos te lo revelan, pero te dan la explicación después que alguien lo inventa. Ah, qué vivo que sos vos. Son científicos profetas con el diario del lunes porque ya aconteció. Ya está escrito, ya está hecho. Es misterio. Oh, Señor, ministra esta palabra para que podamos entender y apropiarnos de estos secretos, de estos misterios de tu palabra, de tus cosas, de tu espíritu, Dios. Para que cosas sobrenaturales acontezcan en la sabiduría de Dios. Para que podamos adquirir sabiduría de Dios, que es poder de Dios. Oculto, pero que nos es revelado para la gloria de este siglo, de este tiempo. Y dice la palabra, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, antes de los tiempos, antes que estos tiempos pasen, ya Dios predestinó. Ya Dios decía, va a haber un grupete de gente en Villa Allende Parque que le va a ser impartida una sabiduría de Dios, un misterio de Dios que va a llevar gloria. Ahora, ¿qué es la gloria? No es instituto. Tampoco es la gloria de Maradona que ganó campeonatos. No es la gloria de los hombres. Sino es la gloria de Dios que transforma las cosas, que cambia situaciones, que hace nuevas cosas que parecieran imposibles, que hace que cosas que no funcionaban funcionen, que hace que lo que estaba pata para arriba quede pata para abajo. Era inexplicable. Que hace que un cuerpo se sane cuando la sabiduría humana dice vos sos enfermo. Esa es la sabiduría de Dios. Y que fue predestinada y oculta, no podía ser revelada a otros. ¿Saben una cosa, chicos? Tenemos 11 años como iglesia, pero es lo mismo que si tuviéramos un día. Dios predestinó para este tiempo lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Y nosotros tenemos que encontrar esa sabiduría espiritual. ¿Qué es la sabiduría espiritual? Y yo me hice esta pregunta y vamos a seguir avanzando, después la vamos a ir respondiendo. Vamos a ir en el mismo capítulo al versículo 13. Lo hago salteado para no leer de corrido todo. Pero después, si usted quiere, léalo y entiéndalo completo lo que el apóstol enseña. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, lo que yo le estoy hablando, por más que me esfuerce y quiera enseñárselos, no es algo que se enseñe, es algo que se imparte. Por eso oramos y le creemos a Dios. Solo le voy a revelar una intimidad chiquita, pero que es de todos. El día viernes, no me quiero equivocar, creo que fue el viernes. Sí, el viernes. Sí, el viernes. El día viernes, normalmente mi rutina es cuando llego de trabajar y semanas como esta en la que he tenido que acomodar muchas cosas en el sentido de trabajar, de hacer. En mi responsabilidad como trabajador, digamos. No he podido apartar mucho tiempo para Dios. ¿Entiende lo que es eso? Todos somos gente común y sabemos lo que esto es, ¿no? Cuando vos llegas de trabajar y decís, bueno, me quiero relajar. Imagínate que vos llegué de trabajar 7:30, 8 de la tarde y el pastor te llama, hermano, ¿leíste la Biblia? No, joda, pastor, estoy cansado. Bueno, eso sería, ¿no? Más o menos lo que sucede. Y yo no estoy exento de esto y lo hago en simpleza, en sencillez. No nos hace ni más malo ni más bueno, es nuestra realidad. Pero el día viernes llegué a mi casa y no podía.
tirarme a ver tele, Discovery hasta que me duerma. No podía, no, nadie me lo impedía, podía hacerlo. No había ningún pecado en ello. Y Dios me llevó a orar. Y me llevó a orar como hacía mucho tiempo no lo hacía. Y al cerrar mis ojos podía ver todo esto que veo ahora y algunos más que hoy no están. Y podía ver la iglesia. Y Dios me llevó a orar por toda la iglesia. Y cuando Dios te lleva a estos momentos, por eso quiero expresarlo para que ustedes también sean sensibles. Esto es lo que estoy haciendo. Estoy enseñándoles o transmitiéndoles una experiencia personal, íntima mía, pero que los va a llevar a ustedes a poder definir algunas experiencias que puedan llegar a tener en Dios. Es un testimonio, no es que tiene que ser calcado, es un testimonio, para que ustedes puedan aprender esto. Y en ese momento de oración y de clamor, el Señor me mostró algo. Nadie se asuste por esto. Que había una casa donde había un santuario, no sé si la palabra correcta es santuario, un altar creo que es. Santuario no, porque santuario tiene que ver con santo. Está mal expresado, ¿verdad? Decimos un santuario de San la Muerte. ¿Cómo es un santuario de San la Muerte? Si es diabólico, no es santo. Está mal expresado, me corrijo ahora mismo. Me mostraba que había un altar en una casa y que de allí se estaban encendiendo fuegos y cosas en contra de la iglesia. Y yo no soy lo que hace Cuco en todos lados. De hecho, no le tengo, está mal expresado, pero también lo puedo decir, no le tengo miedo al diablo. Le creo a Dios. No como quien dice, le tengo miedo a Satanás porque... No, pará. La misma enseñanza dice que no debemos ni siquiera proferir cosas contra las potestades superiores que no conocemos como si fuesen el vecino del lado. Ya no le tengo miedo a este que... Sino, no te tengo miedo a Satanás, porque le creo a Dios. Y Dios me llevó a cancelar muchas cosas y a orar y a anular este altar. ¿Y qué quiero decir con esto? Son cosas que nos llevan a la sabiduría espiritual. No es que yo sea un sabio espiritual, que buscando a Dios entras en sabiduría espiritual. Y en esa sabiduría espiritual podés hacer cosas misteriosas, o sea, que son un misterio, que no tiene una explicación, pero que en ese misterio está la solución. Como el por qué el murciélago cae de la nieve e inverna. Por una sabiduría de Dios. Porque Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Y no sé. ¿Y cómo salió? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Y no sé. Pero lo concreto hoy sabemos que ese bichito hace tal y tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. ¿Por qué los ríos salen y traen agua? No sé. Pero todos sabemos que en Coro tenemos ríos que traen agua y la tomamos. ¿Y cómo fue los ríos? Y no, es que una vez... pero no hay una explicación. Porque hay una sabiduría en misterio, que es la creación de Dios. Y esa sabiduría espiritual es la que Dios nos ha dado. Y esa sabiduría espiritual es la que Dios quiere que nosotros encontremos. Y fíjese que la palabra y la enseñanza, y no sé si leer algunos más, solo voy a tomar 2 más creo, porque son varios, no quiero aturdirlos, quiero ir a ministrar espiritualmente. Esa sabiduría espiritual es lo que nos lleva a manifestar el poder de Dios. Y el poder de Dios es su gloria, la que Dios tiene predestinada para este tiempo, una gloria de Dios. ¿Saben una cosa? Toda esa gente que visitaron hace algunos martes atrás está esperando la gloria de Dios. ¿Saben una cosa? Los chicos van a venir cuando digamos empieza la escuela y te van a venir. Van a buscar el fútbol y los sándwiches. ¿Verdad? El Aaron está desesperado para hacerle un gol a alguno. Van a venir. Pero ¿sabe otra? Hay una gloria que vamos a manifestar. Y esa es la que debemos buscar. ¿Sabe otra cosa? La Donato Álvarez, solo como referencia, está deseando que nuevamente hagamos una campaña. Que manifestemos su gloria. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo predestinó. Porque Dios lo preparó. Porque es un misterio. ¿Le creemos todo a Dios? Yo vuelvo a repetir esto que lo viví en la campaña que tuvimos el año pasado. Y en un momento dado, uno ya con los años que tiene de conocer mucho de iglesia, por así decirlo, y de bandas y de cosas y de sonidos y en un momento dado los vi a todos ministrando allí en el altar y el Espíritu Santo me traía esta revelación. Lo pueden hacer porque le creen. No hay arte, no es porque sean ni mejores ni peores, ni buenos ni malos, le creen. Por eso lo pueden hacer. Y esta es la sabiduría de Dios. El libro de Efesios 3:10
Esta palabra la tengo marcada y fechada. Dios nos dio esta palabra como iglesia, hoy solamente la vuelvo a afirmar en lo que Dios nos dijo unos días antes, cuando estábamos orando y clamando para el tiempo de campaña que se venía. Dios nos dio esta palabra, lo tengo fechado y lo recuerdo en mí porque la ministré en aquel momento. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y acá vamos redondeando lo que es la sabiduría de Dios. Fíjese lo que está diciendo, que nosotros tenemos que darle de conocer a los principados y potestades. Está hablando de Satanás, para redondearlo. Está hablando del diablo. Tenemos que darle a conocer al diablo. Ahora, ¿es que acaso el diablo no sabe que Dios es sabio y que creó todo? Dice la Biblia también que el diablo cree y tiembla, pero hace lo que se le da la gana. El diablo sabe que Dios es Dios. Sabe que Jesucristo es el que lo venció. Sin embargo, el apóstol se encarga de decir que la iglesia, nosotros, tenemos que en la multiforme sabiduría de Dios dar a conocer. ¿Qué está diciendo? En los diferentes dones y sabidurías que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, ustedes y yo y todos los que conformamos el gran cuerpo de Cristo, darle a conocer a Satanás. ¿Por qué le tenemos que dar a conocer a Satanás? Porque a esto me llevó el viernes el Espíritu Santo a hacerle saber a Satanás en el mundo espiritual que había una multiforme gracia o sabiduría de Dios para derribar aquello que él estaba haciendo. Es la responsabilidad de la iglesia, pero no solo la responsabilidad, es la potestad, la autoridad de la iglesia. Ejercer esta sabiduría de Dios espiritual, que es el poder de Dios. ¿Qué es lo que permite que podamos decirle a otras personas, Dios te va a librar? ¿Y cómo me va a librar? En el nombre de Jesús. Y esto va a producir frutos. Y aquí podemos diferenciar en cuanto a los frutos que da una sabiduría y la otra. Y vamos a ir al libro de Santiago para ir cerrando. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Quiero que entendamos porque aquí el apóstol Santiago está de alguna manera graficando y dando a conocimiento para que podamos discernir cuando una sabiduría es de Dios o es de los hombres. Y digo, no lo estoy diciendo como dije al principio, como si una fuera antagónica a la otra. Son distintas. No se oponen, son distintas. Tienen diferentes frutos. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Me voy a detener allí porque quiero aclarar, no quiero que se nos vuele la cabeza. Entonces podremos decir, entonces un médico que estudió y es sabio es diabólico. No, está haciendo la aclaración que la sabiduría terrenal muchas veces lleva a hacer cosas diabólicas. Por ejemplo, muchas de las cosas que vimos en la ciencia moderna fueron creadas o en la sabiduría encontradas a través del personaje de la historia que se llama Einstein. ¿Quién no escuchó hablar de Einstein? Un genio, ¿verdad? Fíjese que Einstein descubrió el átomo y a partir del átomo la polución, no sé cómo se dice, la disolución del átomo. Este fue un descubrimiento científico que de hecho en la base de esto se disuelven, por ejemplo, tumores cancerígenos, en la misma base científica. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces voy a decir, qué bárbaro, qué importante esta sabiduría para la salud de muchas personas. Sin embargo, como es una sabiduría natural, Satanás puede tomar parte en esa sabiduría natural.
Y alguno con una influencia no de bondad, sino diabólica, hizo la bomba atómica a través de la misma base de sabiduría. Y mataron millones de personas, o miles, no sé, no quiero exagerar algo. Pero es algo que hoy destruye, que están todos, ¿vio? Cuando se pelean Putin ¿cómo se llama el de ahora? Y Trump, estamos todos diciendo, ¡ay, la guerra nuclear! ¡Nos morimos todos! ¡Pum! A través de una base de una sabiduría terrenal. Pero que el que la diseñó ni siquiera creo que habrá pensado en diseñar la bomba atómica, sino que entendió que había un átomo que se podía ir de allí. Pero es una sabiduría terrenal, por lo tanto puede terminar siendo diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Está entendiendo lo que digo? O sea, quiero que seamos claros para que no diaboliquemos a cualquiera ni demonicemos cualquier situación. Usted va al médico y el médico no es un diablito, es un profesional. Si es cristiano, mejor, pero si no es cristiano, que no, voy a un médico pero no es cristiano, es del diablo, me quiere operar de todo. No, es una sabiduría natural. Ahora, en esa misma ciencia hay médicos que dicen, no, para, ¿tiene obra social? No, es privada. ¿Y paga todo? Sí. No le dé 1 miligramo, dale 500, así demora más en sanarse y paga más. Y vos decís, pero es la misma ciencia. Bueno, este es diabólico. ¿Por qué lo puedo usar? Porque es una sabiduría natural. Quiero que entendamos eso, por favor. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es. Está hablando a la iglesia, ¿se dieron cuenta? Saben que Santiago no le estaba escribiendo esto a los asesores de Satanás que profesaban la religión, no sé, satanista más perversa, ¿no? Se lo está escribiendo a la iglesia. Por eso quiero que entendamos esto. Por eso quiero que entendamos esto, porque cuando hay una revelación de lo alto, te va a llevar a lo que yo voy a leer después que el apóstol les escribió. Cuando hay una sabiduría que proviene de Dios, lo más probable es que vos no dañes a otro. Que no venga con un montón de contenciones adentro. Que no venga con celos, que no venga con un montón de cosas. Dios me mostró esto. Y resulta ser que lo que Dios te mostró le hace daño a aquel, no es de Dios, hermano. Así es simple. No es de Dios. Pero, no. Entonces voy a volver a leer para que entendamos esto. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Llena de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Vuelvo a traer a la experiencia mía del viernes solo para que podamos practicarla en lo que Dios nos va a preparar en este año. Si hay una revelación de Dios que te lleva en una sabiduría de Dios a encontrar algo, a discernir algo, a entender algo, va a ser lleno de misericordia, lleno de paz, lleno de bondad, de benignidad. Es decir, las cosas que va a provocar van a ser para el bien, eso es benignidad, para el bien de muchos. No para mi bien solamente, para el bien de muchos. No va a tener dobles intenciones, va a tener buenos frutos. ¿Saben cuándo van a ser los buenos frutos? Aquellas cosas que voy a decir, esto es bueno, mira. Dios me reveló que fulanito estaba en una situación difícil. Y en esa sabiduría de Dios me puse a clamar y a declarar que ya no era algo difícil lo que tenía, sino que era algo bueno y que Dios lo transformaba y que iba a ser revestido de la gracia y que bla, y que bla, y que bla. ¿Sabe cuál va a ser la consecuencia? Un buen fruto. A los días lo ves al fulanito, que ya no es lo que era, sino es otra cosa. Clamaba por muchas cosas el día viernes y sé que algunas voy a ver los frutos. Porque clamaba así. ¿Y sabe qué es lo que más me costó? Esto también quiero enseñarlo. Porque si a mí me pasó que podría pararme en algún pedestal y decir, miren, me pasó a mí, que tengo 30 y pico de años de cristiano, 11 años de pastor.
Si me pasó a mí, es porque soy un hombre igual que ustedes. Y cuando viene una sabiduría de Dios, muchas veces lo primero que tenés que hacer cesar son tus pensamientos. Porque tus pensamientos naturales, por más que seamos súper cristianos, de 30 años, de 40, de 50, nuestros pensamientos naturales, nuestra naturaleza, ¿saben qué dice la Biblia que es? Primero animal, después carnal, porque me gusta el asado, y después diabólica. Porque puede ser no es porque seamos diabólicos. ¿Sabe por qué dice diabólica? Porque puede ser influenciada por Satanás. Mi naturaleza carnal, animal y diabólica puede ser influenciada, por eso dice diabólica, puede ser influenciada por Satanás. Entonces, busquemos la sabiduría de lo alto. Busquemos la sabiduría de Dios, la cual nos permitirá vivir cosas misteriosas, maravillosas. No nos volvamos con esto místicos, por favor. Nadie se vuelva místico. Nadie esté a partir de ahora mandándome WhatsApp diciendo, Dios me reveló, pastor, usted sabe que estuve orando. Que no es que esté mal que lo haga. Nadie se vuelva místico, sino sencillamente busque, procure, como maduros que ya pueden alcanzar la sabiduría espiritual, la cual les permitirá tomar decisiones extraordinarias. Y no estoy mintiendo en lo que digo. Dios en su sabiduría le va a permitir tomar decisiones extraordinarias, diferentes, cosas que no se hubiera cruzado nunca por su cabeza, que cambiarán rumbos de nuestra propia vida, pero también de los que nos rodean. Dios nos va a permitir tomar acciones que nos van a llevar tanto fruto que después la historia hablará de nosotros. Y dirá, mirá, vio cuando la historia habla de hombres y mujeres de Dios que han hecho trayectorias, cosas extraordinarias. Voy a decir, ¿cómo pueden ser esto, aquello? Son gente que tomó la sabiduría de Dios y en base a esa sabiduría hizo las cosas. En base a eso le creyó e hizo lo que Dios decía. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar, pero quizás la oración para cerrar este mensaje sea pedirle a Dios sabiduría y no estaría mal y está bien si lo hace así. Pero yo digo que, al menos por mi propia experiencia, la primera oración que levantaría o pondría delante de Dios, como solía decir un predicador un tanto torpe, cada vez que ministraba o predicaba decía, crucifica mi carne, me acuerdo. Y suena como muy torpe, muy tosco, pero es una verdad. Quizás para adquirir esta sabiduría espiritual, pudiéramos presentar delante de Dios nuestra carne, para que sea modificada nuestros pensamientos, para que podamos presentarnos delante de Dios y que Dios pueda derramar esta sabiduría espiritual en nosotros. Y redundo en el término sabiduría espiritual, porque cuando digo espiritual, saben bien a quién me refiero y es al Espíritu Santo. Ministra en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, e imparte en tu cuerpo, en la iglesia, esta sabiduría que debemos ejecutar para dar a conocer a las potestades superiores, es decir, al mismo infierno, a legiones, a principados, lo que tú has determinado. Y poder cambiar rumbos, poder cambiar economías, poder transformar cosas. Mire, se viene un tiempo, no va a ser muy largo, pero es un tiempo que se viene sobre Argentina donde la economía va a ser un tanto más difícil de la que hasta ahora hemos tenido. Y yo no estoy siendo un profeta del terror, estoy diciendo lo que el Espíritu Santo me muestra. Se viene un tiempo donde las economías van a ser difíciles, donde la compra de alimento va a ser algo complejo, difícil. Y estos son los tiempos en que con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, con el poco de la mano de Dios, se transformará en mucho. Esto solo lo puede hacer el misterio del Espíritu Santo obrando. Para ello necesitamos despojarnos de la carnalidad que tenemos, natural. Nadie es peor que nadie. Nadie está hecho mejor que otro. Suelo expresar en una forma sencilla
y quizás grosera, todos tenemos la misma pasta base, barro. Todos somos barro. Es por eso que necesitamos, todos por igual, de esta gracia de Dios. Para que esta gracia, esta sabiduría de Dios transforme realidades. Porque si va a venir un tiempo de economía adversa, no es fruto de Dios, es fruto del diablo. Y tenemos que hacerle saber al infierno, tu posición en este tiempo para mi país no es la que Dios determinó para mí. Y hacérselo saber, yo soy un hijo de Dios. Yo bendigo mi economía. Usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Decirle, Señor, en el nombre de Jesús, tomo esa autoridad y transformo esta realidad que hoy azota a mi tierra. En el nombre de Jesús. Y así, en el orden que usted quiera ponerle, esto lo reveló Dios, pero hay cosas que usted la vive todos los días, que son suyas, particulares, que ni yo las conozco, a veces ni siquiera sus seres más allegados la conocen, pero que en la sabiduría de Dios podemos transformarlas. Podemos hacer que crezca, que florezca, que se transforme, que sean distintas. En el nombre de Jesús. Sabiduría no de este siglo, no de la sabiduría de esta tierra. Sabiduría del Espíritu Santo, que es poder. Aleluya. Aleluya.